Programa número 94, efectoradio.cl. En este programa trataremos el caso chino. ¿Socialismo al modo chino o capitalismo de Estado? Que se abran 100 flores y compitan 100 escuelas de pensamiento. Mao Zedong. Después de acabados los enemigos con fusiles, quedarán los enemigos sin fusiles, que son 1000 veces más peligrosos, como son la tradición y las costumbres de la vieja sociedad. Mao Zedong. ¿De dónde sale este país que compite a ganador? China, el gigante asiático, está a un tris de convertirse en la economía número 1 a nivel mundial. Hasta que pasó esta crisis de la pandemia generada en Wuhan. El colmo del desastre, que un virus de un animal fuese traspasado al Homo sapiens, zoonosis se llama, por el puro gusto a lo exótico, al gourmet fantasioso, extremo, comer pangolí. ¿A esto nos lleva el consumismo extremo? ¿O el mercado de Wuhan no tiene ética alguna para atraer turistas en busca de lo grotesco, lo chabacano, el mundo del replay? Qué pena me da el precio a pagar, el destino incierto de la humanidad. No valía la pena. Mientras estábamos felices jugando con el juguete chino al alcance de todo, o los nuevos celulares a precios baratos, o la zapatilla que imita la marca famosa, ahí estábamos consumiéndolo todo, inocentemente, sin medir las consecuencias. ¿Y quién para el coronavirus ahora? ¿Quién podrá salvarnos? ¿Dulce o travesura? ¿Verdad o consecuencia? En un mundo inconsciente, anestesiado por objetos prometedores del reemplazo fácil de la felicidad, ¿cómo no pudimos darnos cuenta? ¿Nadie nos advirtió acaso? ¿En qué mundo estábamos construyendo? Y una mañana todo estaba ardiendo. Del fondo de la tierra aparecerían virus devorándonos. Muerte desde entonces. Mi nieto me dijo que todo era culpa de los chinos. No supe qué decir, porque les tenía simpatía. ¿Cuándo comenzó el fenómeno chino? Todo comenzó en 1979. Se ve al presidente Deng Xiaoping visitando Estados Unidos, muerto de la risa en un rodeo yanqui. La apertura de la economía mundial con el nuevo sistema de reformas internos del partido, esto lo haría simpático a los ojos de Estados Unidos. Cambiarían de aliados de la China nacionalista de Chiang Kai-shek, Formosa, a acoger a la República Popular China, su enemigo íntimo, siempre y cuando flexibilizaran el sistema y dejaran de lado los principios del socialismo y la economía planificada. El imperialismo no da punta sin hilo. La economía de mercado campesina campeaba en el mundo sin ninguna alternativa. Todos los santos serían de mi devoción neoliberal, aplaudiría el imperialismo, comandado por Nixon, Reagan, Jimmy Carter o Bush, pertenecientes
y representando a los trusts económicos, monopolios en Estados Unidos, el petróleo, el acero y otros. Eficientes y a precios incomparables. Mentalidad de ganadores con una tecnología competible. Sus exportaciones son a nivel mundial. El 70% de los teléfonos celulares que se venden son de Huawei. 34% del aire acondicionado. Y un 41% de los computadores. Ellos democratizaron el mercado. Que estos productos que antes eran prohibitivos pasaron a tener parte activa en una gran población. ¿Cuántos son? Es una población de 1.433.783.686 personas. Estas son cifras oficiales, que son dudosas también, porque pueden ser más. Recuerden que antes se permitía un solo hijo. Entonces muchos niños eran ilegales, no contabilizados por lo tanto, para no sufrir castigos. 16% de los chinos viven en ciudades sobrepobladas, de más de 10 millones de habitantes. Algunos llegan a la terrible cifra de 40 millones. China representa el 18,6% del PIB mundial, Producto Interno Bruto. El 18,6% del PIB mundial. ¿En qué momento escalaron tanto? En History 101, Netflix explica por qué el mundo fue tan lento en apreciar el avance chino, hasta adueñarse de gran parte del comercio mundial. ¿Y cuál es la historia? Durante la Segunda Guerra Mundial, China fue partidaria del bando aliado. Las masacres en contra de las revueltas obreras en las ciudades anteriormente y la represión contra el Partido Comunista Chino, que recibía el consejo de los comunistas soviéticos de insistir en una revolución obrera en las ciudades, en contra de las tesis de Mao de basar la revolución en una guerra popular campesina con base de apoyo en el campo. Mao y el Partido Comunista Chino se hizo fuerte en la guerra de resistencia a la invasión japonesa, con un desbalance de fuerzas a favor del sol naciente, que contaba con modernos armamentos en artillería y aviación, los japoneses. ¿Cómo era la guerrilla campesina de Mao? Se obliga a los combatientes antifascistas a elaborar una táctica basada en una guerra de guerrillas campesina, tomando como ventaja el terreno, dar el golpe acumulando más fuerzas que el enemigo, rehuyendo el combate frontal que los desgastaría. Elegir el momento para atacar, acumular más fuerzas que el enemigo, llevarlo siempre a una trampa, no dar la cara directamente. La Gran Marcha, atravesando todo el país, miles de kilómetros, cerca de 12.000 kilómetros, asediados pero nunca vencidos, llevando la revolución al campo contra los terratenientes y los señores de la guerra, respetando la propiedad del pequeño campesino, pagando por los bienes de suministros, devolviendo toda cosa tomada en préstamo, jamás tomándose libertades contra las mujeres,
un código estricto guerrillero que permitía las buenas relaciones con las zonas visitadas. La reforma agraria daría pauta del porvenir que se avecinaba, con el posible triunfo de las huestes guerrilleras del Ejército Popular de Liberación, quienes, con una mística inmoral a toda prueba, sabrían triunfar, sobreponiéndose a la adversidad y a la fuerza del enemigo. Fuerza dispar, por lo tanto. Terminada la guerra, fue necesario derrotar al caudillo militar nacionalista apoyado por Estados Unidos, Chiang Kai-shek, expulsándolo a la isla de Formosa. ¿Y cuándo surge la República Popular China? En 1949 comienza con el triunfo el desarrollo de la industria en las ciudades, partiendo de cero, porque no había nada. Y el impulso de la reforma agraria, la comuna campesina se creó como forma de producción campesina. Una creación de infraestructura para el regadío y plantaciones escalonadas en los cerros son un éxito al esfuerzo y al logro mancomunado. Ejemplo, la comuna de Dachau. Se planea la industrialización y vivir un estilo de vida austero, con autosuficiencia, sin bolsa de valores, con una propiedad social estatal de la economía. Se provocó el aislamiento de China, un país atrasado y agrario, vive serias dificultades, hambrunas. Se combate la mentalidad semifeudal y costumbres como la venta de las hijas para pagar deudas, costumbre muy arraigada en los campesinos, y la reeducación de la familia, de sacrificar los pies de las muchachas usando vendas apretadas para deformarle sus pies, impidiéndole el crecimiento de sus pies, como gesto de belleza y feminidad absurda. ¿Y en qué consistió la revolución cultural? En 1960 comienza la revolución cultural. Nosotros tuvimos la suerte de conocer a una persona que escribió La Guardia Roja conquista China, Robinson Rojas, que contó los detalles de cómo fue esta revolución cultural. Es cultural porque su detonante es la crítica a una obra tradicional de teatro, profeudal. La reeducación de la gente es el objetivo para poner en el centro lo colectivo y el pensamiento de Mao, editando un libro rojo, que es el resumen de las obras completas de Mao. Se llama Citas del presidente Mao. Poner la política al mando, remover los cimientos de una sociedad corrupta, con un proceso de crítica y autocrítica por medio de las cibaos y reuniones públicas. Que los corruptos, los burócratas acomodados, los dirigentes burgueses del partido reconozcan sus crímenes contra el pueblo, bajarlos de sus puestos y ponerlos en evidencia, paseándolos por las calles con carteles de las acusaciones que fueron objetos por la gente, con cucuruchos, haciendo escarnio público de ellos para quitarles todo el poder que mal usaron para enriquecerse y no servir al pueblo como era su deber. La crítica fue al callo cuando se extendió a filósofos de alto prestigio, que eran la base del modo de pensar chino, Confucio y Mencio. La base del conflicto con ellos es que provenían del antiguo régimen, donde la esclavitud del hombre era la base de la sociedad, y pasaba por alto el cuestionamiento de esa esclavitud. ¿Tuvo éxito este proceso de la revolución cultural? De los líderes que cayeron, el principal fue el procapitalista
Deng Xiaoping, enviado a campo de reeducación. Sin embargo, su restablecimiento en el poder marcaría el fracaso de lo que inspiró la Revolución Cultural. Los guardias rojos estudiantiles fueron reprimidos por el ejército, quien restablece el orden, y el antiguo sistema sufre pequeñas fracturas. Y no se logró la transformación radical de la sociedad, que es tarea a largo plazo. Los niños y adolescentes guardias rojos fueron puestos en hormas, relegados al conformismo, congelados sus ideales hasta que llegue otra historia, opuesta a la que vivimos hoy. Así como ocurre la muerte física de Mao, la banda de los cuatro, liderados por la esposa Chen Qing, son apresados y ejecutados. Se conoció el único movimiento revolucionario cuyo presidente es capaz de hacerse revoluciones a sí mismo, y en lo más álgido de la lucha ordena disparar con sus críticas al cuartel general, es decir, a la cúspide del partido, derribando a su secretario general, pro-burgués y capitalista, Deng Xiaoping. Nunca más la rebelde Guardia Roja sería protagonista del nuevo ser humano, del hombre nuevo. Solo el Che emularía tal ejemplo en su profundidad, su sacrificio, su consecuencia. Él habló del hombre nuevo en muchas oportunidades, pero dejó un legado siempre eterno de luchar por transformar no solo la sociedad, sino al ser humano interior. El hombre nuevo o mujer nueva se construye en el proceso revolucionario, y ello no es nada fácil, porque atañe a descartar la base del individualismo, el afán de lucro, el hedonismo de la sociedad, por el placer, por sobre todas las cosas, pasarlo bien nada más. Todos piensan así. ¿Cuáles son los cambios que marcan el giro de China? Las reformas económicas de Deng Xiaoping crean 4 zonas especiales para la exportación, haciendo de China la producción de electrónicos de bajo precio y un sinfín de bienes que fueron un éxito, grito y plata. El puerto de Shenzhen, de 59.000 personas, pasó a tener 12 millones. El PIB de ese puerto aumentó en un 24.000%. Desde el 2005 al 2013, China usa más cemento que todo lo que había usado en la historia de Estados Unidos, construyendo portentosas ciudades en un santiamén. 1.500 fábricas de juguetes invadirían el mundo en todas las ferias y jugueterías. Al alcance de todos los niños, harían su felicidad, se regocijarían con ello. ¿Y cuándo llegó a ser tan grande? En 1980 la economía se duplica, y ello sería lo usual año tras año, con un crecimiento acentuado de un 14%, único en el mundo. Eso asombraría a todo el mundo. En 1989 se produce la masacre de estudiantes en la plaza Tiananmen, que exigían libertad política para transitar al capitalismo más rápido. En 1990 se inaugura la Bolsa de Valores de Shanghái. Con gran entusiasmo, los ávidos compradores chinos de papeles bursales, las acciones, el capitalismo es restablecido, y los líderes del partido aplauden al unísono. El socialismo al modo chino es el nombre que le pusieron para convencer a todos. De todas maneras, el afán de comerciar e interesarse por el lucro y la ganancia
está en el ADN de la sociedad. ¿Qué diría Mao? Se revolcaría en la tumba, por supuesto, convertida en un ícono inofensivo Mao Zedong, un país donde la revolución no es más que una estatua. En 1990 llegan inversionistas a China, McDonald's, Burger King, Disneylandia, Pizza Hut, etc. Y todas las marcas de Occidente. Se le suman la pornografía, la llegada de la pornografía por una recatada sociedad china. Y los sex shops son un boom en China, llenos. Los artículos de lujo que el consumidor chino no podía comprar estaban para la vista. ¿Son imitaciones o falsificaciones? La solución salomónica era producirlos como imitaciones, pero para los dueños de las marcas eran falsificaciones. La presidenta de Huawei está presa en Canadá con pedido de extradición de parte de Estados Unidos. Todo ello porque el móvil chino tiene puntas redondeadas, al igual que el iPhone de Microsoft. Y de ahí lo acusan de piratería al Huawei. El 8% de la economía china encontraría un nicho favorable en la falsificación e invadiría el mundo con carteras de lujo, calzado, ropa deportiva, cosméticos, zapatillas de marca cara, pero a precios chinos. En 1998, Estados Unidos apoya el ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio, OMC, siempre y cuando se comprometan a eliminar la falsificación. Ese año la economía china es de 1 billón, mientras que Estados Unidos es de 9 billones. La diferencia entre China y Estados Unidos es de 9 veces. Todos los negocios eran prósperos, pero las crisis son inevitables. Un día estás en la cúspide, al otro te estrellas contra una muralla. ¿Qué efecto tuvo la crisis subprime de 2008? Las crisis son algo consustancial al capitalismo, ya que sus principios son la usura, la especulación. Un mal paso lo da cualquiera, pero cuando muchos hacen malos negocios, los bancos no recuperan el crédito y 10 millones de viviendas se ejecutan en Estados Unidos. Y la crisis global afecta al trabajo de millones en Estados Unidos que caen en el desempleo. Las acciones de mentadas industrias de papel que inflan sus valores sin poder corroborarlos y al día siguiente ya no valen nada, usando a un país lejano como China para montar el fraude legal. Así nadie puede. Los cadáveres de las inversiones los ven pasar y el desastre es absoluto. La crisis pega de rebote a China y a muchos más. Todos intentan el rescate, incluso el Estado, que era quien declaraba que era neutral, no cuando se trata de salvar a los bancos. Todas las alarmas saltan, Estados Unidos, China y otros. El rescate en China de Hu Jintao, el presidente de esa época, es de 586 millones. La economía se reorientaría hacia el mercado interno y hacia obras de infraestructura en Asia y África, ruta de la seda, ferrocarril desde la costa de China hasta el mismísimo Londres, 12.000 kilómetros. Como si nada, carreteras, oleoductos. ¿Quién salva la crisis? Se invierte un billón en infraestructura para pasar el tiempo. Se adueñan del mundo.
El peligro chino son las finanzas. El actual presidente Xi Jinping aumenta la riqueza y la proyección de que alcanzarían a Estados Unidos el 2025. ¿Y cómo influye el coronavirus? Pero nada hacía presagiar que un virus contraría los planes, las inversiones, el trabajo, la industria, la recesión, golpearía las puertas de todos los países para mandarlos al infierno de la quiebra y el default. ¿Y ahora quién podrá defendernos? ¿Acaso no se les ocurre pensar que este sistema es incompatible con una sociedad integral, civilizada y sustentable? ¿Acaso nadie les ha dicho que se viene la revolución mundial que echará por tierra los planes expansionistas de adueñarse de todos los mercados en forma incontrolable? ¿Que el gendarme del mundo, el tío Sam, no puede dejar de existir sin declarar la guerra a cuanto enemigo real o inventado pueda existir? Su naturaleza de Estados Unidos, de depredador, y el Pentágono es esa, y no hay cómo contrarrestarlo, sino es su extinción. Cuando todos los países nos unamos con ese propósito. La única forma de terminar con la guerra es con la desaparición del imperialismo prepotente. La violencia de ellos se vuelve contra su propio pueblo. Violencia policial versus Antifa, como ocurre actualmente. Pero ahora estamos en otra. La pandemia es la protagonista de la nueva debate, inevitable. La salud pública y además la crisis económica. Por más que se hagan los payasos y traten de evadir el tema, el conflicto no está en sus manos. No tienen control para nada de la realidad ni de lo que ocurre. Y la gente organizada sabrá cobrar por el mal momento que nos toca pasar. No hay fechas para un cambio. No hay seguridad en el futuro. Ni siquiera sabemos lo que viene. No hay aventura en el más allá. Si fueron planes eugenésicos de eliminar una parte de la población para su control dictatorial, se le fue de las manos. Porque más temprano que tarde, todos seremos viejos algún día. El mal llamado sector pasivo, que ya no existe, porque todos siguen trabajando igual, ya no existe el sector pasivo, no solo es una generación del pasado, sino que son seres amados por quienes después de ellos, sus familias, los pierden. Son experiencia y cariño. Quienes no son ingratos resentirán el abandono obligado a que nos sometieron. Obligado por culpa del desenfreno consumista del capitalismo, depredador del medio ambiente, patriarcal con el género femenino, quienes vivieron el abuso y el menosprecio de la sociedad, las mujeres. Si vamos a seguir, no puede ser de la misma forma, porque se volverá a repetir todo una y otra vez. Y entonces, ¿en quién confiar? Un sector no maleado de la sociedad que ha sufrido mucho con la pandemia son los jóvenes y los niños. Ellos pueden ser que nos saquen del charco para encumbrarnos a vivir en otro mundo, un mundo nuevo, un nuevo amanecer, otra sociedad humana, compasiva, donde todos valen y nos importa su bienestar. La salud pública y un vivir armonioso, en paz con la naturaleza, con lo justo y